Agenda Constituyente, el análisis del trabajo de la Convención Constitucional con Claudio Nash en Radio Universidad de Chile. Efectivamente, son las 7 de la mañana con 40 minutos y es tiempo de hacer un repaso por el trabajo de la Convención Constitucional. Está nuevamente con nosotros el doctor en Derecho académico de la Universidad de Chile y presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano, el profesor Claudio Nash, a quien le damos la bienvenida. Claudio, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar de nuevo con nosotros. No, muy buenos días, Claudio. Buenos días, Juanita. Como siempre, un gusto contarles un poco qué es lo que está pasando para que los auditores y las auditoras le puedan seguir la pista ahí de cerca al trabajo de la convención. Les cuento un poco qué es lo que viene sucediendo estas dos últimas semanas de esto que hemos denominado en las sesiones anteriores esta etapa final o la recta final y no por ello menos importante de la etapa de liberación y votación que cerró hace solo unos días. Para esta etapa final, recordemos que se han conformado 3 comisiones que están trabajando en el preámbulo, en la armonización del texto y en las normas transitorias. Y en las 3 hemos tenido novedades interesantes estos últimos días, así que les paso a contar rápidamente en qué han consistido estas novedades o estas decisiones que ya se van perfilando. Partamos por la comisión de preámbulo. Recordar que la comisión de preámbulo lo que va a preparar es un texto que fija de alguna manera el marco histórico en el cual se inserta el acuerdo constitucional, es decir, el texto de la Constitución. La actual Constitución no tiene un preámbulo, pero esto es muy común. La propia Declaración Universal de Derechos Humanos tiene un preámbulo que yo les invito a quienes nos escuchan a leerlo, porque precisamente da el marco de por qué fue necesario este documento. Algo parecido hay que hacer acá, explicar en términos históricos por qué este acuerdo constitucional, cuáles son las características que tiene, y esto no es solo un acompañamiento o una declaración meramente discursiva. Los preámbulos tienen luego un rol muy importante en la interpretación del texto constitucional. Para enfrentar nuevas situaciones en años más, uno busca de alguna forma cuál fue la inspiración de ese documento y de esa norma que se quiere interpretar, y eso el preámbulo juega un rol relevante. Por lo tanto, es una cuestión a la que le tenemos que prestar atención. La comisión ha venido avanzando rápidamente, ya elaboró, consensuó un texto que es un texto breve, es un texto más breve de lo que se esperaba, y en ese sentido hay que estar atentos a esta semana, porque en esta semana ya debiéramos tener el texto pulido, porque ahora está en la etapa de revisión, de redacción y otro, y esto tiene que probablemente aprobarlo el Pleno durante esta misma semana. Así que vamos ahí avanzando en el tema de este preámbulo. Hay párrafos de la propuesta que han generado alguna discusión, como era bastante evidente, particularmente el párrafo segundo, que dice: considerando los dolores del pasado y tras un estallido social, enfrentamos las injusticias y demandas históricas con la fuerza de la juventud para asumir esta vía institucional a través de una convención constitucional ampliamente representativa. Aquí se ha generado una discusión si es necesario o no hacer referencia al estallido social, si es necesario o no hacer referencia a
esta fuerza de la juventud. Hay varios y varias que se han sentido excluidos de esta fuerza de juventud y han dicho nosotros también estuvimos en esta historia. Así que vamos a ver cómo resuelve esto la convención. Segunda comisión, la de armonización. Nosotros ya sabemos, es la comisión que debe velar por la coherencia del texto, por una estructura que permita una lectura lógica, una lectura coherente, pero que además tiene que velar por evitar lagunas en el texto, por evitar que hayan normas repetidas, que hayan contradicciones. Es decir, tiene un trabajo que es mucho más que simplemente generar el índice y hacer una revisión, digamos, de estilo, de las mayúsculas, de los puntos, de las comas, que ya eso se ha avanzado y ya hay una propuesta que quien le interese está en la página web y se puede consultar. Pero la clave aquí está en el trabajo que se está haciendo ahora. Uno, estructura. Ya hay una estructura avanzada que se las leo rápidamente para que nos vayamos ubicando en lo que va a ser el futuro índice. Va a partir con principios y disposiciones generales. De hecho, ya se aprobó, al menos en la comisión, y todo esto lo tiene que aprobar el Pleno, obviamente, que el artículo 1 va a ser que señala que el Estado de Chile es un Estado social y democrático de derechos, cuya fundamento es la promoción y protección de derechos humanos. Allá hay acuerdo en que ese va a ser el punto de partida. Luego vamos a tener derechos fundamentales y garantías, naturaleza y medio ambiente, participación democrática, buen gobierno y función pública, Estado regional y organización territorial, poder legislativo, poder ejecutivo, sistemas de justicia, órganos autónomos, reforma y reemplazo de la Constitución. Si uno mira, el índice es el índice tradicional de las constituciones. Aquí no hay una innovación muy importante, una parte que se conoce como parte, llamémoslo así, de principios, de derechos, los límites al poder, y luego una parte ya orgánica de la estructura del poder en el Estado. ¿Qué viene ahora? Viene el trabajo ya de trasladar todas las normas, esas 499 normas, dentro de esta estructura. Y aquí es donde se van a ir juntando los distintos incisos para transformarse en artículos propiamente tal, y eso es lo que en definitiva cada uno de nosotras va a aprobar o rechazar en septiembre, es decir, ya una estructura armada. Para eso todavía hay tiempo. Ahora en junio, a mediados de junio, vamos a tener ya esa propuesta, y nuevamente, para que los auditores, las auditoras no olviden, nada de lo que salga de esa comisión está aprobado. Todo lo tiene que aprobar el Pleno de la Convención, y incluso los constituyentes van a poder hacer indicaciones a ese texto. Es decir, si encuentran que hay una contradicción entre dos normas, por ejemplo, podrán hacer una indicación, como ya hemos visto tantas veces, y va a haber un pleno que va a votar el texto en general y luego las indicaciones en particular. Así que todavía nos queda un trecho para tener el texto definitivo, pero se está avanzando en él. Y por último, la comisión sobre normas transitorias. Aquí les cuento brevemente un poco el origen de esta comisión, que es interesante. Esta no estaba contemplada en el reglamento original. El reglamento original lo que pensó fue cada comisión de las 7 que se habían creado para discutir los aspectos de fondo,
justicia, conocimiento, sistema político, derechos fundamentales, principios, etcétera. Esas comisiones iban a proponer cada una sus propias normas transitorias y se iban a aprobar en conjunto con los aspectos de fondo. Rápidamente se vio que eso era un error, era imposible hacerlo de esa manera, porque sin tener aprobado el texto en general no era viable pensar en un proceso de transición de algo que no estaba todavía definido. Entonces se separaron las discusiones, se discutió el fondo, luego cada comisión discutió sus propias normas transitorias. Esas son, algunos habrán escuchado de los auditores que la comisión aprobó 302 normas. No, esas son las normas de las distintas comisiones que ahora le llegaron a esta comisión de normas transitorias, quien está ordenando ese proceso de traspaso de un diseño constitucional, el actualmente vigente, a el nuevo diseño constitucional, cómo se va a implementar en la práctica. Es un proceso complejo, ¿no? Se ha escuchado al gobierno, se ha escuchado a la Contraloría, se ha escuchado a la Corte Suprema, al Tribunal Constitucional, a los gobernadores, gobernadoras, alcaldes, es decir, se ha hecho un trabajo por la comisión de escucha muy importante, y ya se van tomando las primeras decisiones que son interesantes desde el punto de vista además político. Esta es la comisión que tiene un impacto político más relevante. Algunas de las cuestiones que estarían, digamos, aprobadas en la comisión y que se van a discutir para estar atentos y atentas este jueves 2 de julio en la sesión de pleno número 106, va a votar el primer informe. ¿Qué trae este primer informe? Por ejemplo, que el presidente actual, el presidente Gabriel Boric, no podrá repostular a la reelección inmediata en 2026. Es decir, desde ahí en adelante operaría la posibilidad de reelección inmediata. Él sí podría volver a postular, pero después de un periodo de otro presidente o presidenta. Los actuales senadores y senadoras terminarán sus funciones en 2026, sea cual sea la fecha de elección. Algunos terminaban ahí, otros iban en mitad de su proceso el 2026. Bueno, el Senado termina entonces el 2026 como lo conocemos, y ahí procedería ya a instalarse la Cámara de las Regiones en reemplazo del actual Senado. Se crea también, esto es interesante, una comisión de implementación de la Constitución, dependiente de la SECPRES, que es la que va a tener que ir generando toda la batería de normas que permitan el traspaso entonces de una institucionalidad a otra. Piensen ustedes que hay que regular la propia Cámara de Diputados, la Cámara de las Regiones, el sistema de justicia, los derechos fundamentales, y eso es lo que está pensando la Comisión. ¿En qué plazo hacerlo? Hay algunas cuestiones que tomarán 6 meses, que son urgentes, otras 1 año, otras 2, otras 5, es decir, va a haber un proceso largo de implementación. Y por último, la otra norma que se aprobó en la convención y que tal vez es la que todos han escuchado más en estos días es la discusión de los 2 tercios. Vuelve a aparecer, que ya la creíamos superada, esta discusión de los 2 tercios, el fantasma de los 2 tercios nos vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque surgió una duda interesante en el debate, y es si podía entregarse al actual Congreso, a la actual Cámara de Diputados, al actual Senado, la reforma de la Constitución en los términos que ésta establece para la normalidad ya de su periodo de implementación. Y la Comisión aprobó por un amplio porcentaje, pero hay que ver qué va a pasar en el Pleno, de que
este Congreso de aquí al 2026 pueda reformar la Constitución, pero va a tener el mismo quórum que el que ha tenido hasta ahora la Convención Constitucional. Es decir, cualquier reforma que quiera hacer el actual Congreso a la Constitución de aquí al 2026 tendría que cumplir con el mismo quórum de 2/3 que ha tenido la Convención Constitucional. Y de ahí en adelante van a operar el quórum definitivo, que aún no lo sabemos, probablemente 4/7, que eso va a venir de la Comisión de Armonización. Obviamente esto ha generado un debate político muy intenso. Hay sectores que tenían una aspiración, al parecer muy importante, de esperar la aprobación del texto para luego en el actual Congreso reformarlo por mayoría simple, lo cual generaba una situación muy compleja desde el punto de vista de la legitimidad que tiene el actual Congreso, más aún. Imagínense, el actual Senado, que es eliminado por el nuevo texto constitucional, iba a ser el que iba a poder reformar por simple mayoría este texto constitucional. Eso generó suspicacias, generó discusión, y la propuesta de la comisión es establecer estos 2/3. Vamos a ver cómo le va a esto en el pleno del día jueves. Es probablemente la decisión por lejos más importante de implementación del nuevo texto la que vamos a tener ahí el jueves en este pleno número 106. Como ven, Claudio, Juanita, seguimos teniendo discusiones, novedades, ya cuando pensábamos que venía un periodo más calmo prácticamente de revisar puntos y comas. Bueno, esto es poder, esto es regulación del poder, esto es reorganización del poder, esto es redistribución de poder, como hemos señalado tantas veces en este tiempo, y por lo tanto organizar y redistribuir el poder genera estas tensiones que las vamos a tener no solo hasta septiembre, sino que si se aprueba el texto la vamos a tener los próximos años en el debate político cotidiano, pero sigue estando muy interesante el debate constitucional. Sí, profesor, justamente cuando pensamos en que esta Constitución lo que buscaba o lo que se buscaba era evitar que en los próximos años tuviéramos que seguir debatiendo y tuviéramos que seguir discutiendo, porque no era esa la idea, me imagino. Es complejo, ¿no?, que el resultado finalmente sea motivo de discusión futura. Voy a preguntarle sobre el preámbulo. Entiendo que esta propuesta de preámbulo tiene solo una oportunidad, es decir, si se rechaza en el Pleno una vez, a diferencia de las otras normas que tienen la posibilidad de ser reformuladas, en este caso sería rechazado definitivamente. Lo pregunto porque llama la atención este párrafo que usted hizo, al que hizo referencia. Uno piensa en la Constitución del 25 si hubiera tenido un preámbulo que hubiera hecho constante alusión, por ejemplo, a la Guerra Civil del 91. Claro, uno dice, si es una Constitución para los próximos 40 años, ¿le hará sentido este tipo de comentarios a las generaciones de los próximos 30 años, cuando ya los que la hicieron no van a ser precisamente jóvenes? Sí, a ver, hay dos partes ahí en su pregunta. La primera, yo creo que era un poco ingenuo pensar que el debate constitucional lo íbamos a cerrar con el texto constitucional. Por eso les he planteado muchas veces que lo que está en juego en una constitución es la organización del poder, y el poder está siempre de alguna manera tensionado, el poder está siempre en disputa, y en ese sentido es la transformación más profunda precisamente de la organización del poder de este país en 200 años. Por lo tanto, va a seguir siendo un terreno en conflicto, digamos. Y eso yo diría que no es malo. Yo diría que eso es bueno. Eso habla de una sociedad
que está interesada en cuál va a ser su organización y lo siente como algo propio. Obviamente, una vez que tengamos una constitución que empieza a funcionar, van asentándose las instituciones, vamos a tener mayor, obviamente, estabilidad. Aquí está todo en juego, todo puede cambiar, todos los que tienen intereses en esta Constitución se juegan los últimos días para ver reflejado eso. Pero va a ser un debate, como decíamos, que nos va a tomar un buen tiempo, porque además implica implementación de nuevas instituciones, así que a tomárselo eso, yo diría, con cierta calma. Va a ser parte de nuestra normalidad política esta discusión, y eso yo diría no es necesariamente malo. El problema lo teníamos antes, es decir, discutir sobre la legitimidad del acuerdo constitucional, discutir que no nos sentíamos representados en esa toma de decisión. Hoy día el resultado puede no gustarnos, pero el proceso todos hemos podido participar. Y lo del preámbulo, sí, a ver, si usted me dice, ¿es imaginable una constitución sin preámbulo? Sí, es perfectamente imaginable, no es dramático. Por eso yo creo que se ha buscado resolver rápidamente esto, que no sea el eje, porque los otros ejes son la clave. Y usted me pregunta, este párrafo segundo, yo podría decirle, podemos tener una visión distinta. ¿En qué sentido? La importancia que tiene en 30 años más saber por qué se dictó esta Constitución. Que esta Constitución no se dictó porque alguien se levantó un día, el presidente de turno, y dijo, oye, voy a llamar a una convención constitucional, quiero dejar un legado, y mi legado, y se ha escuchado, y mi legado va a ser una nueva constitución. Lo escuchamos, ¿se acuerdan? Eso no es así. El momento constitucional se generó desde un proceso político, social determinado, y eso, uno puede decir, eso es importante que quede consignado en el texto constitucional. El gran acuerdo, ¿por qué se generó? Tiene que ver con un momento histórico que marca el carácter de ese texto. ¿Por qué ese texto tiene las características que tiene? ¿Por qué debemos leer la democracia participativa versus representativa bajo una cierta lógica? Tiene que ver con el origen. ¿Por qué se reestructuró el poder? Porque había desconfianza en ese poder y ese se manifestó de una cierta forma. ¿Quiénes fueron los gestores de esto? Esta vez no fue la élite, esta vez fue el pueblo y particularmente los jóvenes. ¿Por qué no dejar constancia de aquello a las futuras generaciones? ¿De dónde viene esta Constitución? Pero serían visiones, y es lo que está discutiendo la comisión. Esta conversación que tenemos aquí en 2 segundos es el que está teniendo la comisión. ¿Eso es bueno o no? Y tal vez usted me podría convencer perfectamente, no, ¿sabes qué? No aporta, divide, queremos otra cosa, y nos ponemos de acuerdo y lo sacamos, lo dejamos, y si no, votamos. Y vemos quién logra. Todavía hay que definir por qué mayoría se va a aprobar el preámbulo. Pero yo diría que el preámbulo, si tiene un sentido, es fijar el contexto histórico que sirva luego para la interpretación. Si es simplemente describir lo que se ha logrado, tal vez tiene incluso menos sentido. Pero vamos a ver qué es lo que resuelven ahí en la convención y si logra las mayorías. Pero si no tenemos preámbulo. Uh-huh. Y lo importante es el voto. Yo no me preocuparía en exceso por eso, Juan. Uh-huh. Bueno, profesor, como siempre, agradecerle este espacio que tiene para comentar, para hablar, para actualizar respecto al trabajo de la Convención Constitucional, y nos reencontramos en 15 días cuando ya estemos, ahora sí, en la recta final prácticamente del proceso. Profesor, muchas gracias, que tenga un buen día. No, muchas gracias a ustedes y a todos los auditores, auditoras. Este jueves 2 a las 12:30 vamos a estar presentando en la Facultad de Derecho un libro que yo le tengo mucho cariño porque me tocó coordinarlo, que tiene que ver sobre
desafíos globales para la democracia, y este libro trata sobre la protesta social a la luz de la experiencia chilena, de Colombia, El Salvador. Es un libro que quedó muy bonito, lo vamos a lanzar con LOM jueves 2 de junio, 12:30 en Aula Magna de la Facultad de Derecho ahí de la Chile. Así que muchas gracias por permitirme ese pequeño reclamo. Un abrazo.